Hola, bienvenidos a la sesión 3 de nuestra licenciatura en Mercadotecnia en la clase de microeconomía. La clase anterior habíamos dado un breve repaso de lo que era la función lineal y habíamos estimado cómo se calcula la función lineal. En base a esto teníamos un ejemplo como el siguiente. Teníamos un ejemplo muy básico como el siguiente. Teníamos una tabla de valores, vamos a hacer un breve repaso, una tabla de valores donde tenemos el eje de las ordenadas Y, el eje de las abscisas X, y en el eje de las ordenadas teníamos los siguientes datos: 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Y en el eje de las abscisas teníamos la siguiente información: 0, 20, 40, 60, 80 y 100. En base a esta información vamos a recordar cómo realizábamos el cálculo de la ecuación de la recta, porque es una información importante para poder estimar tanto la curva de la demanda como la curva de la oferta, y finalmente llegar a un concepto fundamental en el estudio de la teoría microeconómica. Ese concepto fundamental es del equilibrio del mercado. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Vamos a calcular la pendiente. La pendiente, ¿a qué es igual? La pendiente es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esa es la pendiente. Y habíamos dicho que el cálculo de esa pendiente, V, representado por V, era igual a lo siguiente: 20 menos 0, 20 menos 0, y la pendiente ¿a qué es igual? A 20 entre 20, por lo tanto esto es igual a 1. Eso es la pendiente. Entonces el primer paso ya lo tenemos. Pendiente es igual a 1. Pendiente es igual a 1. El segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso es la estimación del intersecto. Pero esa estimación del intersecto la obtenemos a partir de la ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta habíamos dicho que era Y igual a más B multiplicado por X. Tomando en cuenta los valores de Y y X, tenemos que 20 es igual a más B, que vale 1, y X, que es 20. Por lo tanto, estimábamos que 20 es igual a más 20, por lo tanto, ¿a qué es igual? A es igual a 0. Con ese valor de A es igual a 0, hemos calculado la ordenada al origen. La ordenada al origen, A es igual a 0, y ya tenemos dos elementos importantes, dos tipos de información que nos van a permitir estimar la ecuación de la recta. Esa estimación de la ecuación de la recta simplemente la obtenemos de la siguiente forma: Y es igual, si B vale 1 y A vale 0, más 1 multiplicado por X, por lo tanto Y es igual a X. Y es igual a X, y esa es la ecuación de la recta. Esa es la ecuación de la recta. Como tenemos la ecuación de la recta, Y es igual a X, la podemos graficar. Y esa gráfica de la ecuación de la recta es como sigue a continuación. Aquí está Y,
aquí está X, y teníamos los valores 20, 40, 60, 80 y 100. 20, 40, 60, 80 y 100. Como tenemos el punto, un punto pasa por el origen, solamente necesitamos el otro punto que es 100, 100. Y de esa manera estimábamos la ecuación de la recta, que era y igual a x. Esto a manera de repaso de lo que vimos en la clase pasada. La estimación de la ecuación de la recta como herramienta principal para poder calcular tanto las curvas de la demanda como las curvas de oferta, y estas curvas de demanda y oferta nos van a permitir estimar el equilibrio del mercado. Entonces, dentro de esto podemos decir que nuestro objetivo particular, o que engloba la clase, los estudiantes podrán entender el modelo de la curva de oferta y los diferentes factores que la afectan en su desplazamiento. Y el objetivo específico fundamental es que el estudiante aprenderá a calcular y representar gráficamente la curva de oferta. Al igual que la curva de demanda, la curva de oferta posee características y parte del análisis del comportamiento de los productores. Los productores, al igual que los consumidores, analizan y toman sus decisiones de forma racional. Analizan y toman sus decisiones de forma racional. ¿Qué significa esto? Que a mayores precios van a ofrecer mayores cantidades y a menores precios van a ofrecer menores cantidades. Esto se conoce con el nombre de la ley de la oferta, lo cual implica o quiere decir que existe una relación de tipo directa entre precios y cantidades. ¿Por qué? Porque si los precios suben al mercado, los productores van a tener el incentivo, de ofrecer mayor cantidad de sus bienes y servicios. En cambio, si los precios disminuyen en el mercado, los productores van a tener menos incentivo al ofrecer sus bienes y servicios. Es decir, existe una relación de tipo directa entre precios y cantidades. La oferta es todos los bienes y servicios que los productores ofrecen en el mercado para poder maximizar sus utilidades. Por un lado, los consumidores, si bien es cierto, tienen que satisfacer necesidades, también van a maximizar ese tipo de satisfacción, ¿no? Al consumir cierto tipo de bienes y servicios que les permita cubrir sus estándares de vida. En el caso de la oferta, hay una diferencia. ¿Qué ocurre? Que la oferta, en el caso de la oferta, los productores siempre van a buscar la maximización del beneficio. Y para lograr la maximización del beneficio, si los precios los favorecen en el sentido de que son precios altos, ellos van a tener incentivos de producir más. Si los costos de producción se minimizan, también van a tener incentivo de producir más. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir que haya una diferencia entre precio y costo que los va a llevar a una maximización de los beneficios y de las utilidades. Por lo tanto, podemos decir que la curva de oferta representa las diferentes cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes niveles de precio. Todo lo contrario a la demanda, ¿no? Todo lo contrario a la demanda. Pero, a diferencia de la demanda, siempre la representación de la curva de oferta o la característica de esta curva es que va a tener pendiente negativa, pendiente positiva. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué anteriormente. A mayores precios, los productores van a ofrecer mayor cantidad de producto y a menores precios, los productores van a ofrecer menos cantidad de producto. Y la curva de oferta generalmente se representa como una función lineal, como ustedes lo tienen ahí. En la parte izquierda de su pantalla pueden observar la curva de oferta. En la parte derecha inferior pueden observar la representación matemática como función.
que la vamos a escribir aquí aquí al frente, ¿no? Podemos decir entonces que la cantidad ofrecida está en función del nivel de precios. La cantidad ofrecida está en función del nivel de precios. Y también vamos a hacer una analogía con la demanda. ¿Qué ocurría? Que la cantidad demandada también estaba en función del nivel de precios. Claro que hay otros factores que lo afectan, pero supongamos que vamos a analizar específicamente la variable precios. ¿Qué ocurre con esto? Si los precios de los productos suben, va a haber un aumento en la cantidad ofrecida. Si los precios de los productos caen, si el precio de un producto cae, va a haber una disminución de la cantidad ofrecida. Perdón. Es ahí donde ven la relación de tipo directa. Ahí pueden ver ustedes la relación de tipo directa en la oferta. En cambio, la demanda es diferente. Si hay un aumento, vamos a poner un triángulo como representación de aumento. Si hay un aumento en el nivel de precios, va a haber necesariamente una disminución en la cantidad demandada. Si hay una disminución en el nivel de precios, va a haber un aumento en la cantidad demandada. Entonces, aquí vemos que existe una relación directa y aquí que existe. Aquí existe una relación inversa. Esa es la diferencia entre la ley de la oferta y la ley de la demanda. En la ley de la demanda, o en la curva de la demanda, por la misma forma del comportamiento de los consumidores, la pendiente de la curva de la demanda, en este caso, va a ser negativa, pero la pendiente de la curva de la oferta va a ser positiva, por el incentivo que van a tener los productores a ofrecer mayor cantidad de sus bienes y servicios que ofrecen a mayores niveles de precios. Y también, al igual que la demanda, la curva de oferta, los factores que afectan a la curva de oferta se dividen en parámetros de movimiento y parámetros de cambio. Parámetros de movimiento, pues únicamente es el precio que permite que las cantidades ofrecidas vayan cambiando sobre la misma recta. Pero existen otro tipo de parámetros que se les conoce con el nombre de parámetros de cambio, y estos parámetros de cambio permiten que la curva de oferta se desplace, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, significa un aumento de la cantidad de producción que los empresarios están ofreciendo en el mercado. Si se desplaza hacia la izquierda, significa una disminución, una contracción. Entonces, como ustedes pueden ver en su pantalla, en la parte izquierda, decimos que las cantidades ofrecidas son, en primer lugar, el precio, en segundo lugar, el precio de la mano de obra, en tercer lugar, el precio de capital o la tasa de interés, en cuarto lugar, el número de vendedores del mercado, y en quinto lugar, un factor productivo fundamental, que es la tecnología. ¿Qué ocurre con el precio? La variable precio impacta a la oferta, como ya lo analizamos aquí.
¿no? Aquí está la curva, aquí está la representación de la curva de oferta, y la variable de precio ya sabemos que si aumentan los precios en el mercado, los productores van a ofrecer más. Si disminuyen los precios en el mercado, los productores van a ofrecer menos. Pero veamos el comportamiento de las otras variables, como el precio de la mano de obra, la tasa de interés, el número de vendedores en el mercado y el desarrollo tecnológico. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre con el precio de la mano de obra? El precio de la mano de obra, o el salario, que en este caso sería el salario, es un costo de producción fundamental en el proceso productivo. Acuérdense que, y aquí lo podemos analizar claramente, acuérdense que el Fondo Monetario Internacional, una de las reformas que le pedía a los países que necesitaban de créditos de este organismo para poder aliviar un poco su déficit, ya sea en el aspecto fiscal o en balanza de pagos, una de las reformas que se le pedía era precisamente la reforma fiscal. ¿Y qué ocurre con precisamente la reforma laboral? ¿Y qué ocurre con esta reforma laboral? A toda costa, lo que quería conseguir era una disminución del precio de la mano de obra, una disminución de los salarios. Y eso se podría lograr eliminando un poco los beneficios sociales. Entonces, ¿qué ocurre cuando el precio de la mano de obra disminuye? Vamos a hacer aquí una breve relación. Si el precio de la mano de obra, ya saben que el triángulo significa incremento, ¿verdad? Si hay una disminución, por eso le pongo el signo negativo, del precio de la mano de obra, si hay una disminución del precio de la mano de obra, ¿qué va a pasar con los costos de producción del empresario? Los costos de producción del empresario también van a disminuir. Los costos de producción, CP, costos de producción. Y si hay una disminución de los costos de producción, va a haber mayor margen para la maximización de las utilidades. Esto lo que puede ocasionar es un aumento de las cantidades ofrecidas. Esa es la relación con el precio de la mano de obra. Y viceversa, ¿qué ocurre en cambio si hay un aumento del precio de la mano de obra? Si hay un aumento del precio de la mano de obra, lógicamente, los costos de producción de las empresas van a aumentar. Si hay un aumento de los costos de producción de las empresas, ¿qué ocurre con las cantidades ofrecidas? Si hay un aumento de los costos de producción, los niveles de utilidades van a caer. Si caen los niveles de utilidades, va a haber una contracción de las cantidades ofrecidas. Entonces, ese es el proceso que se sigue. Eso es lo que es la lógica con la cual se comporta la variable precio de la mano de obra. Pero aquí hay otra variable importante, el precio del capital o la tasa de interés. Precio del capital o la tasa de interés. Y en ese punto hay que analizar lo siguiente. Y en ese punto hay que analizar lo siguiente. ¿Qué ocurre con la tasa de interés? Ustedes tienen representada esa variable como PR, el precio del capital, que nosotros lo conocemos comúnmente como tasa de interés. La tasa de interés no es otra cosa, que el costo del dinero. La tasa de interés se fija en el mercado financiero. ¿Quiénes fijan la tasa de interés? La fijan los oferentes de recursos, que en este caso, aquellas personas que depositan el dinero en la banca como ahorro, los oferentes de recursos, y los demandantes de recursos, que son aquellas personas que necesitan
de ese dinero para poder comprar bienes de capital y poder operar, ¿no? Entonces, hay dos, se puede decir, actores clave que son los encargados de fijar la tasa de interés. Y esos actores clave son, en primer lugar, número uno, los ahorradores o la gente que ahorra, el ahorro, vamos a poner el ahorro, y en segundo lugar, la demanda por inversión. El ahorro y la inversión son los encargados de fijar las tasas de interés en el mercado. Y esa tasa de interés va a tener un impacto fundamental en la empresa. Va a impactar directamente en las decisiones de financiamiento de las empresas. Hagamos ese análisis. Voy a borrar. ¿Qué ocurre si el precio, si hay un incremento de la tasa de interés? ¿Qué ocurre si hay un aumento en la tasa de interés en el mercado? Si hay un aumento en la tasa de interés en el mercado, el riesgo de endeudamiento, el riesgo financiero y el apalancamiento financiero, utilizando términos de administración financiera, va a ser mayor. El riesgo financiero va a ser mayor. ¿Por qué? Porque vamos a tener que devolver mayor cantidad de recursos a una tasa de interés alta. Si sube la tasa de interés, esto lo que va a ocasionar es una disminución en la demanda de inversión. Si sube la tasa de interés, esto va a ocasionar una disminución en la demanda de inversión. Es decir, las empresas no se van a querer endeudar para querer comprar o para querer comprar bienes de capital o obtener créditos, ya sea para capital de trabajo o para financiación de activos fijos de largo plazo. Entonces, como disminuye la demanda por inversión, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si disminuye la demanda por inversión? ¿Qué va a pasar con los niveles de oferta, de bienes y servicios? Los niveles de oferta de bienes y servicios de cantidad ofrecida también van a caer. Porque muchas de las cosas que se podrían comprar a través de estos créditos van a ser materias primas, van a ser bienes de capital, factores productivos, demandar factores productivos. Y eso no se va a poder realizar simplemente porque no existen los recursos necesarios debido a una alta tasa de interés en el sistema financiero y por lo tanto las empresas no van a planificar procesos de expansión a través del crédito. Al contrario, van a estar en procesos de contracción. En segundo lugar, ¿qué ocurre si hay una disminución de la tasa de interés? Si hay una disminución de la tasa de interés, lo que va a suceder es que va a haber un aumento en la demanda de inversión. Y si hay un aumento en la demanda por inversión, ahí sí va a haber un impacto positivo en las cantidades ofrecidas. Cuando yo hablo de demanda de inversión, acuérdense, el concepto es básico. La demanda de inversión significa todas estas compras de bienes de capital que realizan las empresas y que muchas veces para poder hacerlas necesitan de financiamiento, necesitan de créditos de corto y de largo plazo. Es así como opera las variaciones de las tasas de interés y su impacto en el nivel de producción. Otra variable que afecta a la oferta es el número de vendedores en el mercado. Y de hecho, de acuerdo al número de vendedores que existe en la estructura de mercado, va a haber una clasificación, ¿no? Si hay muchos vendedores, en que ninguno está en capacidad de fijar el precio, vamos a decir que una determinada empresa se mueve en un mercado competitivo. Si hay muy pocos vendedores, si hay dos vendedores en un mercado solamente, pues se mueve en un oligopolio. Si hay un solo vendedor, se mueve en un monopolio. Si hay muchos vendedores pero diferenciados, estamos en un mercado de competencia monopolística. El número de vendedores impacta directamente en las cantidades ofrecidas. Por lo tanto, voy a borrar aquí.
Por lo tanto, ¿qué ocurre con el número de vendedores? Si hay un aumento, si hay a mayor cantidad de número de vendedores, si hay un incremento positivo en el número de vendedores, lo que va a suceder es un incremento positivo en el número de vendedores, es que la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. Va a haber una mayor cantidad de cantidades ofrecidas en el mercado. Vamos a ponerle acá abajo, cantidades ofrecidas en el mercado. Y si hay una contracción, una disminución en ese número de vendedores, lo que va a suceder es que va a haber una disminución de las cantidades ofrecidas en el mercado. Es así como va a mover la variable número de vendedores a las cantidades ofrecidas y a la curva de oferta. Lógicamente, si hay un mayor número de vendedores, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. Si hay un menor número de vendedores, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. El monopolio, por ejemplo, no tiene curva de oferta porque solamente existe un solo vendedor en el mercado. La competencia perfecta sí tiene curva de oferta y es el resultado de la sumatoria de los costos marginales. Quizás ahorita estos conceptos los escuchen un poco abstractos, ¿no? Pero después vamos a irlos razonando, resolviendo, demostrándolos, dando ejemplos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más efectivo. Y otra variable que impacta en las cantidades ofrecidas y que ustedes tienen aquí en su pantalla, que lo podemos considerar como variable, como parámetro de movimiento o desplazamiento, porque el único parámetro de cambio dentro de los factores que afectan a la oferta es el nivel de precios. Otra variable, ¿cuál es? La otra variable es la tecnología. Entonces, mientras existe un mayor desarrollo tecnológico, lo que va a ocurrir es que va a tener un impacto positivo en las cantidades ofrecidas, va a haber un desplazamiento de la curva de oferta. En cambio, si hay una disminución o un rezago en el desarrollo tecnológico, lo que va a suceder aquí va a ser una disminución de las cantidades ofrecidas. La tecnología es un elemento básico hoy en día en los procesos productivos, un elemento muy importante, un elemento que permite desarrollar economías de escala. Si estas economías emergentes que nosotros hemos conversado en la primera clase, llamadas BRIC, que en este momento que son Brasil, Rusia, India y China, que en este momento están adquiriendo una presencia dentro de la economía mundial fundamental, si estas economías no continúan con este proceso de innovación y de desarrollo tecnológico, simplemente se van a quedar como economías emergentes y no van a ocupar un espacio dentro de la Liga de Naciones, ¿no? Un espacio importante en el aspecto político, de competencia, ¿no? De competitividad. La tecnología definitivamente va a impactar a la competitividad porque va a disminuir los costos de producción. No es lo mismo competencia y competitividad. Muchas veces la competitividad tiene que ver con los altos precios que puedan existir en un país de sus recursos estratégicos, como telecomunicaciones, por ejemplo, como importación de energía, petróleo, etcétera, que esa importación de petróleo puede tener impactos directos en la logística y en los costos de transporte. Ahí impacta la competitividad. Eso es competitividad, que es diferente a competencia, porque cuando hablamos de competencia son todos los actores que están todos los actores que están interactuando dentro de una estructura de mercado. Esto es un poco lo que nosotros ya acabamos de hacer. Los factores que afectan a la oferta. El primer factor, que es el factor precio, que no es otra cosa que un factor de... El factor precio, que no es otra cosa que un factor de cambio. Y el factor precio, pues ya lo vimos, ¿no? Si sube el precio, las cantidades ofrecidas van a aumentar. Si disminuye el nivel de precios en el mercado, las cantidades ofrecidas van a disminuir.
El otro, el precio de la mano de obra. Si sube el nivel de precios de la mano de obra, la curva de oferta, esta ya es un parámetro de cambio, de desplazamiento. La curva de la oferta, si disminuye el precio de la mano de obra, pues las cantidades ofrecidas se van a incrementar. Por ejemplo, en el caso de China, el costo de la mano de obra es muy bajo. Al ser el costo de la mano de obra bajo, estos países como China o países del este asiático pueden desarrollar lo que se conoce con el nombre de economías de escala, y ese desarrollo de economías de escala les permite ganar competitividad, y a su vez, al ganar mayor competitividad, incrementan sus cantidades ofrecidas, ¿no? Tirando a un precio muy bajo que los otros países no pueden competir. El costo del capital, la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, las empresas no se van a endeudar. Y si no se endeudan, no va a haber planes de expansión, por lo tanto no va a haber incremento en las cantidades ofrecidas. En cambio, tasas de interés atractivas, tasas de interés asequibles al financiamiento, ¿verdad? Asequibles para la demanda en inversión, las empresas sí se van a endeudar. De hecho, existen apoyos en la actualidad por parte del gobierno para fomentar el emprendedurismo y para que las empresas puedan adquirir cierto tipo de subsidios que puedan tener un impacto sectorial y a su vez fortalecer toda la cadena toda la cadena productiva, tanto de proveeduría como de distribución, ¿no? Los canales de distribución. Y es así como están pues las empresas tractoras, ¿no? Estas empresas tractoras que permiten un detonador de un determinado sector económico en el momento en que este crecimiento que tienen estas empresas tractoras también benefician a sus proveedores y a sus distribuidores, que quizás puedan ser empresas más pequeñas o pequeñas y medianas empresas. La tecnología. Mientras mayor sea el nivel de tecnología que se utilice en el proceso productivo, lógicamente se va a ofrecer mayor cantidad de productos. Mientras menor sea el nivel de tecnología, se va a ofrecer menor cantidad de productos. Hay otra variable que también se puede incluir, como el precio de los productos relacionados, ¿no? El precio de los productos relacionados, ustedes lo pueden investigar. Se trata cuando tenemos factores productivos que sirven para la producción de dos bienes diferentes, ¿no? Por ejemplo, el trigo y el maíz. El trigo y el maíz pueden ser cultivados en un mismo tipo de tierra. ¿Qué sucede si nosotros en la actualidad estamos cultivando trigo y el precio del maíz en el mercado sube? Los productores lo que van a hacer es irse a la producción de maíz, ya que en la actualidad la siembra de trigo no es atractiva para la maximización de las utilidades. Se van hacia otro tipo de productos, ¿no? Por eso se llama precio de los productos relacionados. Si sube el precio del maíz, los productores van a cambiar de producto, y de la misma manera, si están sembrando maíz y sube el precio del trigo, los productores se van a enfocar en la producción de trigo, ya que los factores productivos para la producción de esos dos tipos de bienes son los mismos, ¿no? Necesitan los mismos. Y aquí llegamos a cómo estimar la curva de oferta. Esto es algo que ya hemos hecho, pero mientras más veces los practiquemos y mientras más ejemplos hagamos, nos va a quedar mucho más claro. Y así pues tenemos que dar la siguiente tabla de valores. Voy a borrar aquí. Dada la siguiente tabla de valores. Entonces tengo precio y cantidad. Precio y cantidad. Aquí tenemos P, acá tenemos Q, precio y cantidad. Supongamos que es el mercado del café. Y nos dice la tabla que cuando el precio es igual a 10, las cantidades ofrecidas son 0. Vamos a ponerle aquí un Q sub 0 de cantidades ofrecidas. Luego, cuando el precio es 20, las cantidades ofrecidas son 10. Después, cuando el precio es 30, las cantidades ofrecidas son 20. Luego, cuando son 40, las cantidades ofrecidas
son 30. Y finalmente, cuando el precio es 50, las cantidades ofrecidas son 40. Ahí está. El primer paso, ya los pasos los hemos reiterado en las otras dos sesiones, perdón, en la sesión anterior. El primer paso, calcular la pendiente. Y es fácil, ¿no? La pendiente, ¿a qué es igual? Ya sabemos, precio 2 menos precio 1, cantidad 2 menos cantidad 1. En su pantalla ya sabemos que el precio es la Y o la eje de las ordenadas y las cantidades es la X o las ejes de las abscisas. Por lo tanto, tenemos que la pendiente, ¿a qué es igual? Es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Así ustedes lo tienen en su pantalla. Yo lo voy a reemplazar por precio 2 menos precio 1 sobre la cantidad 2 menos la cantidad 1. Entonces, ¿V a qué es igual? V es igual 20 menos 10 y 10 menos 0. 20 menos 10 es 10. 10 menos 0 es 0. Por lo tanto, en este caso, la pendiente, ¿a qué es igual? La pendiente es igual a 1. La pendiente es igual a 1. Ya hemos calculado, tenemos el primer paso, que es la pendiente. Y podemos poner aquí, B es igual a 1. Vamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la estimación del intersecto. Y tenemos que la ecuación es P igual a A más B multiplicado por Q. Y P a qué es igual? Es igual a 10. ¿Y 10 es igual a qué? Es igual a A más B multiplicado por Q. ¿Q a qué es igual? Q va a ser igual a 0 porque estoy tomando este punto. Entonces 0 por B es 0. Por lo tanto el intersecto A es igual a 10. Y aquí ya tengo el segundo resultado, que es la estimación del intersecto. A es igual a 10. Para finalmente poder calcular la ecuación de la oferta, que ustedes lo tienen en su pantalla, calculamos la ecuación de la oferta. Como A es igual a 10, podemos decir que P es igual a 10 más Q. P es igual a 10 más Q. Y este de aquí es la ecuación de la oferta. Esta de aquí es la ecuación de la oferta. ¿Ok? Bien. Ustedes tienen la gráfica en la pantalla, en su pantalla, en la parte derecha. Tienen la gráfica en su pantalla, en la parte derecha. Si queremos graficar, lo voy a hacer muy rápido, porque ya lo tienen ustedes ahí en su pantalla. De la misma forma, ¿no? Aquí está el precio. Aquí está la cantidad. En el precio tenemos 10, 20, 30, 40, 50. En la cantidad tenemos 10, 20, 30, 40. Sabemos que existe un punto 50, 40. 50 para el precio, 40 para las cantidades.
Y también sabemos que existe un punto 10, 0. Si yo uno esos dos puntos, obtengo la curva de oferta, esta curva de oferta que la voy a representar como O y que no es, y que cuya ecuación es P igual a 10 más Q. Ustedes lo tienen representado en su pantalla, ¿no? En la parte derecha. Y es así como hemos calculado la curva de oferta. Ahora, existen gráficas y desplazamientos de la curva de oferta. La variable precios va a mover o mueve las cantidades ofrecidas sobre la misma línea. Las demás variables que afectan a la oferta desplazan la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ese es el efecto que tendrá. Si hay un aumento, por ejemplo, de acuerdo a las variables de desplazamiento que analizamos, si hay un mayor desarrollo tecnológico en los procesos productivos de una determinada empresa, vemos qué va a suceder en la curva inferior. La curva celeste, que es la curva de oferta, se va a desplazar hacia la curva roja. En cambio, ¿qué ocurre si los procesos de desarrollo tecnológico se estancan, si la innovación no va de acuerdo a los tiempos de la competencia? Simplemente esa curva celeste se va a convertir en curva negra y la curva de oferta se va a ir hacia la izquierda. ¿Qué otra cuestión puede afectar a la curva de oferta? ¿Qué otra cuestión puede afectar a la curva de oferta? El número de vendedores. Si hay un aumento en el número de vendedores, esa curva celeste se va a convertir en curva roja. Si hay una disminución en el número de vendedores, simplemente esa curva celeste se va a desplazar hacia la curva negra. Por esa razón, por ejemplo, cuando solo existe un solo vendedor, un solo oferente, se dice que existe monopolio, hay un monopolio y el monopolio ¿qué hace? Restringir producción y subir el nivel de precios. Pero una vez que ya hemos analizado las curvas de la demanda y que hemos analizado las curvas de la oferta, vamos ahora sí a entrar a un concepto muy importante dentro del curso, que es el equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado es donde se ponen de acuerdo, es un nombre técnico, pero es básicamente donde productores y consumidores se ponen de acuerdo en precios y cantidades para poder realizar el intercambio. El equilibrio del mercado se alcanza cuando al mismo nivel de precios las cantidades ofrecidas son iguales a las cantidades demandadas. Pero si las cantidades ofrecidas, si hay una situación en que las cantidades ofrecidas son mayores a las cantidades demandadas, vamos a estar en una situación que se conoce con el nombre en microeconomía como superávit de producción. Y de la misma manera, si las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofrecidas, vamos a estar en una situación que se la conoce con el nombre de déficit de producción. Cuando hay superávit de producción, los precios en el mercado, de forma intertemporal, van a tender a caer, van a bajar. Pero cuando hay un déficit de producción, cuando la demanda o los consumidores quieren comprar más de lo que existe en el mercado, simplemente lo que hace el mercado es ajustar sus precios y los precios van a subir. ¿Por qué? Por un principio de escasez. Eso es básico. Aquí nosotros tenemos un breve ejemplo. Nosotros ya hemos estimado la curva de la demanda, ya hemos estimado la curva de la oferta. Tenemos aquí dos ecuaciones. Voy a borrar aquí para ilustrarlo mejor, ¿no? Aquí tenemos dos ecuaciones. Estas ecuaciones, la una representa la demanda y la otra representa la oferta. La que representa la demanda es P igual a 100 menos Q. La que representa la curva de oferta es P igual a 10 más Q. ¿Cómo sabemos cuál curva es la de la demanda y cuál curva es la de la oferta? Simplemente por el signo negativo de la pendiente, en este caso, el signo positivo de la pendiente, el signo negativo,
de la pendiente me está indicando la ley de la demanda, y el signo positivo de la pendiente en esta curva me está indicando la ley de la oferta. La ley de la demanda, ¿qué dice? Que a mayores precios disminuyen las cantidades demandadas. En cambio, la ley de la oferta me dice que a mayores precios aumentan las cantidades ofrecidas. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1, que ya la identificamos como demanda, y la ecuación 2, que ya la identificamos como oferta. ¿Qué ocurre? Si esa es la cantidad demandada y esa es la cantidad ofrecida, en la resolución de estas ecuaciones simples, en el momento en que resolvemos estas ecuaciones simples, podemos obtener lo que se conoce con el nombre de equilibrio del mercado. ¿Cómo lo realizamos? De la siguiente forma: 100 menos Q, igualando las dos ecuaciones, es igual a 10 más Q. Igualamos las dos ecuaciones. 100 menos Q es igual a 10 más Q. Por lo tanto, 100 menos 90 va a ser igual a Q más Q. Perdón, 100 menos 10 va a ser igual a Q más Q. Y aquí tenemos que 90 va a ser igual a 2Q. Y por lo tanto, la cantidad de equilibrio del mercado, si dividimos 90 para 2, ¿a qué va a ser igual? 90 dividido para 2 va a ser igual a 45. Y aquí tenemos la cantidad de equilibrio del mercado. Podemos reemplazar esa cantidad de equilibrio en el mercado en el precio, ya sea de la demanda y de la oferta. ¿Y qué vamos a obtener? Que P, por ejemplo, si lo reemplazamos en la demanda, es 100 menos Q. Esa es la cantidad demandada. Pero P es igual a 100 menos 45. Y por lo tanto, el precio de equilibrio, ¿a qué es igual? Es igual a 55. El precio de equilibrio es igual a 55. Entonces, 45 es la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio es 55. Es lo que ustedes tienen en su pantalla. Cuando el equilibrio del mercado Q es igual a 45, los productores, es decir, si los productores y los consumidores están de acuerdo a realizar ese intercambio de mercancías o de bienes y servicios que va a satisfacer tanto las necesidades de los consumidores como la maximización de las utilidades de los productores a un nivel de precios de 55. Pero voy a regresar a un momentito a la anterior. En el equilibrio del mercado tenemos que tomar en cuenta, en la gráfica, la línea roja es la oferta y la línea celeste es la demanda. Así como hemos representado las otras curvas de demanda y de oferta, también podemos representar esta y realizar la respectiva gráfica de oferta y de demanda. Aquí tenemos la representación gráfica del equilibrio del mercado, pero vamos a determinar tanto el superávit como el déficit de producción. Cuando existe superávit de producción, como ya les había manifestado, cuando las cantidades ofrecidas son mayores a las cantidades demandadas. En este caso, el nivel de precios, si el nivel de precios es 80, lógicamente a ese nivel de precios las cantidades ofrecidas van a ser mayores a las cantidades demandadas y lo que va a existir, como lo indica la pantalla, va a ser un superávit de producción. Va a ser un superávit de producción. En cambio, a diferencia de lo anterior, de lo que acabo de explicar, es que si el nivel de precios es 20, lo que ocurre es que las cantidades demandadas van a ser mayores a las cantidades ofrecidas. Por lo tanto, ahí incurrimos o vamos a incurrir en un déficit de producción. Y esto tienen que tenerlo muy claro. Cuando existe un superávit de producción, el mercado solito va a ajustar los precios y los precios van a tender a bajar. Pero cuando existe un déficit de producción, el mercado también va a actuar y va a ajustar los precios, pero estos precios van a subir. Vamos a representar rápidamente aquí la gráfica de equilibrio y de superávit y déficit de producción. Vamos a representar muy rápidamente. Entonces, tenemos algo así, ¿no?
aquí tenemos el precio, aquí tenemos la cantidad, y habíamos quedado en que iba así la 20, 40, 60, 80 y 100, ¿no? De la misma forma, 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si nos encontramos a un nivel de 10? A un nivel de 10, el equilibrio del mercado, ya habíamos dicho que el equilibrio del mercado se daba a un nivel de cuando Q era igual a 45 y P era igual a 55. Entonces, 20, 40, 60, algo así por aquí, ¿no? P era igual a 55 y Q era igual a 20, 40 a 45, por aquí. 45. Y teníamos unas curvas así, ¿no? Así, aproximadamente, ¿no? Era 100 y 100. Entonces, esta curva representa la línea roja que ustedes tienen en su pantalla, es P igual a 10 más Q. Y la otra curva representa la línea celeste que ustedes tienen en su pantalla, y este es igual a P igual a 100 menos Q. Sabemos que es oferta simplemente por el signo. La oferta tiene pendiente positiva, la demanda tiene pendiente negativa. Entonces, lo que está representado ahí es que dice, cuando existe un nivel de precios de 80, ¿y qué sucede cuando existe un nivel de precios de 20? Si existe un nivel de precios de 80, claramente lo que va a ocurrir es un superávit de producción. Si existe un nivel de precios de 20, lo que va a ocurrir, en cambio, es un déficit de producción. Tanto en el superávit como en el déficit, cuando existe superávit, los precios van a tender a la baja. Cuando existe un déficit, los precios van a subir. A eso me refería, ¿no? Y aquí está la representación del equilibrio del mercado, con E. Eso es el equilibrio del mercado. Bien, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que la ley de la oferta es básica para el estudio de un curso de microeconomía. Que el comportamiento del productor es racional, al igual que el comportamiento del consumidor. A mayores precios se compran mayores cantidades. Por esta razón siempre existirá una relación directa entre precios y cantidades ofrecidas. En este caso, a mayores precios se van a ofrecer mayores cantidades, ¿no? Y por eso existe una relación directa entre precios y cantidades. La curva de oferta se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda cuando la afectan variables como el precio de la mano de obra, la tasa de interés, el número de vendedores, la tecnología. Además, las cantidades ofrecidas se mueven sobre la misma línea cuando se relacionan con el precio, ¿no? O sea, los dos tipos de variables que existen, solo el precio es variable de cambio, las otras variables como el precio de la mano de obra, la tasa de interés, el número de vendedores, la tecnología y también el precio de los productos relacionados son variables de desplazamiento, ¿no? Que provocan variaciones en la curva de oferta, ya sea hacia la derecha y hacia la izquierda. Pues es así como hemos terminado una sesión más de nuestro curso de microeconomía para mercadotecnia. En esta clase hemos analizado, en primer lugar hemos repasado cómo estimar la ecuación de la recta, en segundo lugar hemos analizado conceptos fundamentales de qué es la curva de oferta, cuáles son las variables que afectan a la curva de oferta, cuáles son los factores que afectan a la misma. Después hemos calculado la curva de oferta, hemos realizado gráficas del comportamiento de la curva de oferta. Hemos entrado a un nuevo concepto que hemos aprendido hoy, que es el del equilibrio del mercado, que es donde se encuentran productores y consumidores y se ponen de acuerdo en precios y cantidades. Y dentro de ese equilibrio del mercado hemos analizado dos fenómenos o dos efectos, cuando existe superávit de producción o cuando existe déficit de producción.
¿Cómo reacciona esa interacción de la oferta y la demanda cuando hay un superávit de producción? ¿Y cómo reacciona esa interacción que existe en el mercado entre la oferta y la demanda cuando hay un déficit de producción? Lo que sí hay que tener claro es que, al igual que los consumidores, los productores se comportan de manera racional. Y esto implica que a mayores precios van a tener el incentivo de ofertar más o de producir más, porque el objetivo que persiguen es la maximización de las utilidades y del beneficio económico. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes esta tercera clase de microeconomía. Yo les recomiendo que sigan realizando sus ejercicios en las prácticas que ustedes tienen y sigan leyendo los capítulos. De esa manera podrán alcanzar los objetivos de aprendizaje y de dominio de los conceptos en la materia de microeconomía. Pues muchas gracias.